El 30 de abril concluirá su encomienda en México el grupo interdisciplinario de expertos independientes que debería haber coadyuvado con las investigaciones del caso Iguala. Un año de labores, varios millones de dólares invertidos, mucha controversia y pocos resultados es lo que deja el GIEI. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot. El domingo 24, el GIEI entregará su informe final, que será, una vez más, controversial, porque en los hechos el grupo, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más que coadyuvar a las investigaciones, han tenido una actividad proselitista. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart. El grupo interdisciplinario tuvo, es un decir, dos contribuciones a la investigación oficial. Decir que no hubo incendio en Cocula, lo que ya fue desmentido por el nuevo peritaje, y sostener que el secuestro de los jóvenes se pudo producir por equivocación, porque habrían secuestrado un camión con droga, el famoso quinto camión, un evento desmentido por las propias investigaciones. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Este domingo el grupo interdisciplinario de expertos independientes entregará su informe final sobre su participación en las investigaciones de los crímenes de la noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014. Una participación muy ideologizada, pero también en términos reales, en términos de resultados, muy decepcionante. Pablo Erra, ¿qué se puede decir después de un año, millones de dólares, polémica de todo tipo sobre lo que hizo el grupo interdisciplinario? Es un grupo absolutamente ideologizado, que tienen agenda política continental, agenda política propia, algunos de sus miembros con sus relaciones, y que en México lo que han hecho es mentir. En lugar de ayudar a esclarecer esta investigación, lo que han hecho son mentiras. Lo del nunca hubo incendio en Cocula. Tenemos fotos satelitales. A ver, ¿dónde está tu foto satelital? No, pues no la tenemos. Se publicó la foto del satélite del día 26 y 27 y el satélite Terra de la NASA y estaba nublado. Era imposible saber si hubo o no hubo incendio. Luego viene un tercer peritaje por gente recomendada por ellos y aprobada por ellos también, que dicen sí hubo un incendio de grandes dimensiones y controlado en Cocula. Y luego el tema del quinto autobús con droga. Es una mentira. Por supuesto que hubo un quinto autobús, un quinto, un sexto y un séptimo autobús. Pero en este quinto autobús, decían, llevaban droga, heroína, pasta, la pasta de la goma de opio, para los Estados Unidos. El autobús al que se refieren no tenía licencia para ir a Estados Unidos, sino que era de viaje local, Morelos y Guerrero. Es decir, vinieron a mentir. Pero ¿y sabes por qué dejaron los estudiantes ese autobús? ¿Por qué? Porque como era viejito decían que era incómodo para ir hasta el DF. Por eso dejaron el autobús, porque era el más antiguo de todos los que tenían. No llegaba a Chicago, dice llanamente el autobús. No. Creo que el problema, otra vez, si regresamos a tratar de entender cuál ha sido el papel de estos grupos de expertos independientes, entre comillas, tiene que ver, uno, con la agenda de muchas organizaciones de derechos humanos, que si bien es cierto que toda esta idea de sociedad civil participando en defensa de derechos humanos frente a acciones ilegales por parte de autoridades tiene un sustento, en el caso mexicano lo que originalmente era pues una agenda de la propia sociedad frente a un Estado autoritario ha terminado por convertirse pues en una bandera de grupos que tienen un objetivo político en el sentido de tomar, disputar, ejercer el poder. Y es ahí en donde el tema empieza a torcerse en una investigación de esta naturaleza. Cuando introduces esta variable de grupo de expertos independientes que supones se trata de profesionales que van a ver qué fue lo que sucedió, lo único que estás haciendo es otra vez tomar las pruebas y pues moverlas, manipularlas hacia tu verdad, entre comillas, que te resulte satisfactoria, además para convertirla en una causa permanente que te derive además en buenos ingresos económicos. Además, bueno, hay una leve contradicción. Sí es un grupo, pero no es interdisciplinario. Todos son abogados y trabajan sobre lo mismo. Quizá cuál es la disciplina. No son expertos y no son independientes. Eso, lo que decían ambos, creo que es un punto fundamental. El gobierno mexicano se equivocó
pecó, vamos a decirlo, de ingenuidad al Raro, llamar ¿no? a un grupo de expertos. ¿Por qué? Porque estaban tan convencidos de que su investigación era sólida, de que llamaron a los expertos para que la corroborara. Por eso los expertos llegaban originalmente por 3 meses, creo que fue el contrato original, o 4 meses, y finalmente se han quedado más de un año y ahora piden más tiempo para una investigación donde no han dado nada. Pero el resultado del documento que van a dar a conocer el domingo, ya lo vamos a ver, es un documento que va a hablar de contrainsurgencia, de una acción de contrainsurgencia, y se van a dar, ya lo anunciaron, toda una semana, desde el 25 hasta el 1, que es cuando se tienen que ir, 1 de mayo, para hacer literalmente proselitismo. Ahí tienes, Actos masivos, pero, reuniones, dar a conocer claro, su información. si ves la página de internet, dice, a partir de esa fecha, esta es la lucha por la verdad. Otra vez, estamos hablando ya no de un grupo que vino a investigar, sino coadyuvar, ni siquiera investigar, a coadyuvar en la investigación, sino a sacar banderas de orden político, pues muy similar a las que se tuvieron cuando el tema de la rebelión zapatista y estos grupos internacionales coadyuvantes que terminaban siendo parte de la infraestructura de la rebelión como tal, ¿no? De lo que dice Jorge, me brinca algo que es lo que he venido dándole vueltas. Creo que se está creando el ambiente para, desde el GIEI, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pretender involucrar al ejército en esto, Claro. que fue el ejército el que protegió una acción criminal. Eso me parece que es una bandera política del GIEI y de algún sector de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, por supuesto. Ahí hay un elemento clave al que no podemos dejarnos engañar. La participación del ejército está más que clara esa noche. ¿Qué hicieron minuto a minuto sus dos contingentes? ¿Qué fue lo que hizo esa noche? Estuvieron atendiendo esto, estuvieron atendiendo lo otro y brindaron protección a un autobús en la mañana que se había quemado. Y que se había derramado la gasolina. No era autobús, era una pipa. Una pipa. Luego, fueron a petición del equipo Los Avispones a ver qué había sucedido. Llegan las autoridades civiles, el Ministerio Público, se retiran. Van a Iguala, van al lugar hospital. Van al lugar del hospital donde estaban los heridos, hacen lo suyo y se retiran. Pero de ahí a decir que el ejército tuvo una participación en los hechos criminales es totalmente lo contrario. Es muy perverso. Es que tremendamente perverso. la tesis es que los llevaron al cuartel, dicen estos señores, y ahí los mataron e incluso los incineraron. Sobre esa tesis están trabajando. Y dicen que lo que confirmaría esas sospechas es que no los dejan entrevistar, interrogar a los elementos del ejército. Los elementos del ejército han sido todos, desde el primero hasta el último que estuvo ahí en Iguala, han sido todos interrogados por el Ministerio Público. Ninguna institución, sea el GIEI o cualquier otra, puede hacer un interrogatorio como Ministerio Público. En todo caso, pueden acceder a las entrevistas que hizo el Ministerio Público para ver, pueden proponer preguntas, pero ellos no pueden ir a un cuartel del ejército. Es como si tú mandaras, a la Comisión Interamericana a West Point, a que tienes, de que ahí entrenaron a dictadores en tortura, que quieres hacer un interrogatorio y meterte dentro de West Point. No se puede, hombre. Y menos cuando se trata fundamentalmente de una instancia en donde el tema de profesionalismo ha quedado a un lado y se ha convertido en un elemento militante. Y eso es lo que, digamos que cualquier tipo de contacto, de posibilidad de que alguno de ellos pudiese hablar con alguno de los militares, se convierte en totalmente nula ante el hecho de que pues ya sabes con quién estás hablando con alguien que tiene una bandera política, y aquí el problema creo se convierte en todavía mayor en esta conexión. ¿Quién es CIDH? ¿Quiénes son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos? Toda una serie de ligaciones con organizaciones internacionales que yo no creo que estén tampoco pues muy dentro de su propia grilla interna, muy de acuerdo en el papel que estas comisiones están desarrollando, y tiene que ver más pues con lo que se genera en México a partir de estas conexiones de instancias de derechos humanos que me parecen muy válidas, pero que se han convertido otra vez en banderas de orden político para alcanzar puestos de elección popular en las próximas elecciones. A mí me queda una duda. ¿A qué fueron los normalistas a Iguala?
Ahora la versión oficial es que fueron a robar camiones y a botear. Pero la versión original era que fueron a desestabilizar el mitin de la señora Pineda de Abarca. Y está la versión de los sicarios detenidos de Guerreros Unidos que dicen que en ese grupo, en realidad, lo que venían eran un grupo de 16, 17 personas que eran de los Rojos y que venían a asesinar a los líderes de Guerreros Unidos ahí en Iguala. O al menos eso pensaban Guerreros Unidos. Ahora, hay un hecho duro, hay un tiroteo frente a un taller mecánico donde mueren 3 personas, los 3 primeros estudiantes, que nunca se ha explicado. Ajá. Nunca se ha explicado qué es esas 3 primeras muertes, cómo ocurrieron y por qué ocurrieron, que son diferentes de los desaparecidos. Ahí hay personas muertas que según Guerreros Unidos, atacaron el taller donde ellos tenían donde vivían sus jefes locales. Y de ahí la reacción de Guerreros Unidos. No es descabellado para nada. Esa versión no se ha profundizado en algo que creo que fue otro error, que es decir, señores, la escuela de Ayotzinapa está ligada al cártel de los Rojos. No los 43 estudiantes, pero la escuela como tal está ligada al cártel de los Rojos. El último acuerdo que se llega con los representantes de los muchachos, con Vidulfo Rosales, es otra vez, por favor, nada de estar victimizando o de convirtiendo a las víctimas en posibles criminales. Es un acuerdo como si la línea de investigación no se pudiera tocar. Nada de tratar de atacar directamente al propio liderazgo después de estos audios donde aparecen situaciones bastante raras de dinero circulando entre el propio liderazgo. Cuestiones de negociación de orden político, además después de audios que hablan pues también de frases bastante despectivas del propio Vidulfo sobre los muchachos, algo que habla muy claro del nivel de deterioro, de descomposición de todo lo que ahí sucede y de cómo la idea sería más clara, pues empecemos a encontrar, no verdades absolutas, pero sí a limpiar lo que se puede de un fenómeno criminal que de alguna forma... un punto importantísimo, hay 136 personas detenidas por este hecho, más de 100 de esos son policías y sicarios que participaron activamente en este proceso. Si se llegara a imponer la tesis que están trabajando Vidulfo, los padres, el GIEI, esas personas quedarían en libertad. Así es, sí, ¿no? Y además, a propósito de Vidulfo lo dice en una entrevista de radio, dice, a los muchachos los mataron Guerreros Unidos, se los entregaron los policías de Iguala y los mataron Guerreros Unidos. Te pasaste todo un año, más de un año, diciendo que no había sido así. Que era el Estado. Que los había matado el Estado. Que y ahora vivos resulta los que queremos. sí están muertos y sí los mataron Guerreros Unidos. Es decir, estamos ante una operación mentira de grandes proporciones, de enormes dimensiones y con fines muy perversos, porque han engañado a la población con que no hubo incendio, con el 5º autobús, con que no fueron Guerreros Unidos. Todo eso es una mentira y está probado. ¿Por qué hacerles caso, pregunto? ¿Y sabes ¿Por qué? qué hacerles caso a los medios de comunicación? Con un antecedente adicional que es importante. De los miembros del grupo del GIEI, 4 en sus países están procesados exactamente por estas mismas cosas. Ya ves que... Por haber mentido en investigaciones muy ideologizadas de estos temas. Por eso es que son interdisciplinarios. Ahí está la interdisciplina. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes.